Hola, ¿cómo están, queridos podcasteros de Yo Somos? Me da mucho gusto saludarlos. Ha sido una larga temporada sin producir contenido desde la entrevista con Ida Cuellar. Y la verdad es que la espera va a valer la pena porque tenemos entre nosotros a una invitada de lujo que hay muchas cosas que decir acerca de su trayectoria profesional. Yo con la primera y con la que me gustaría comenzar es que es mi maestra de mindfulness o de atención plena y eso es lo que más aprecio y me llevo en el corazón porque ha sido una práctica que desde que la conocí me ha estado apoyando y ayudando en todo momento, ¿no? Amira, a su vez, fue colaboradora de Jacobo Greenberg Silverbaum en el Laboratorio de Comunicación Humana de la UNAM en su momento, ¿no? Y ahora es fundadora y directora de una asociación que se llama Elephant Wise. La verdad es que estoy muy honrado de tenerla aquí, autora también del primer libro de mindfulness para niños que creo que se escribió en la historia, que se llama El regalo del elefante, el cual se los recomiendo muchísimo. Y bueno, la verdad que una larga trayectoria en el despertar de la conciencia está conmigo y le agradezco mucho su presencia a Amira Valle. Hola David, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder platicar contigo el día de hoy y con todos tus escuchas. Me da mucha alegría poder compartir parte de mi trabajo, pero más que nada de mi pasión, que es justamente el trabajar por el despertar de la conciencia. Entonces, nunca es suficiente el esfuerzo que se puede hacer en este sentido. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde es indispensable poder criar a las nuevas generaciones con esta conciencia más despierta, más compasiva. Somos es un tiempo de emergencia en nuestro planeta. Entonces, mi labor y todo mi trabajo está encaminado precisamente a despertar este sentido de urgencia y proveer de herramientas a los niños, a los jóvenes y a personas de todas las edades que nos ayuden pues a trabajar con todo nuestro mundo interno, nuestras emociones, a cultivar nuestra conciencia, para precisamente trabajar por esta mejor sociedad. Ay, pues qué maravilla, muchas felicidades. De nuevo, gracias por acceder a esta entrevista. Mira y yo nos conocimos a distancia cuando ella colaboraba en los inicios de Yo Somos para estas investigaciones científicas. De hecho, algunos de sus artículos están disponibles y aparecieron por primera vez ahí en yosomos.com, como el potencial transferido, el artículo del chamán Don Rodolfo de Jalapa, ¿no? Y la verdad que contenido muy interesante desde la ciencia. Y en aquel entonces vivías fuera de México, vivías en Florida. Así es. ¿No? Has vuelto, la verdad, que con todo a trabajar en la UNAM, a trabajar en la Ibero, que por cierto estamos grabando desde aquí, desde la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Y bueno, la verdad es que también, por supuesto, en el camino, creo que a lo mejor debía haber empezado con eso, nos hemos vuelto muy buenos amigos, aparte de maestra, alumna y colaboradora mía del blog, ¿no? Lo cual la verdad me encanta. Hablas de este tiempo de emergencia, yo creo que es algo que está muy en el aire, estamos como como muy receptivos de que es ahora o quizá no tendremos otra oportunidad para lograr despertar la conciencia y para poder, digamos, que esta especie tan maravillosa que somos los humanos pueda seguir en armonía viviendo sobre este planeta, ¿no? Así es, así es. Si nos ponemos a ver solamente el entorno ecológico, nos quedan pocos años para despertar y realmente trabajar en favor de nuestra tierra, rescatar un poco del enorme daño que hemos hecho. Pero también socialmente, ¿no? El tejido social mexicano desafortunadamente está terriblemente lastimado. Hay muchísima violencia, inseguridad, polarización de clases, se está sembrando mucho odio entre clases y esto es realmente peligroso. Entonces, mi propósito y mi labor es lo contrario, crear puentes de unión, rescatar la humanidad común entre todos los seres humanos sin importar de dónde somos,
nuestro nivel económico, nuestra nacionalidad, nuestra raza. Somos seres humanos, todos vivimos en este planeta, es nuestra madre, es nuestro hogar y tenemos este destino común y esta responsabilidad común, ¿no? De vivir en armonía entre nosotros y con la tierra. Entonces, pues es un trabajo muy grande, pero muy necesario, y entonces, pues todo mi trabajo está encaminado a esto, pero de muchas, muchas personas también, como el tuyo, como lo fue Jacobo, como tantísimas personas que están unidas en este trabajo común. Qué maravilla que estás haciendo este trabajo y que estás en este camino. La verdad es que el trabajo de Amira es muy especial, ¿no? Porque hay muchas personas que se dedican a la meditación desde otro lugar, que es perfectamente válido, desde el mundo de la espiritualidad y demás. Pero tú tienes además aparte de, por supuesto, un largo camino en el mundo espiritual, tienes un largo camino y muy interesante en el camino científico, ¿no? Y entonces esto lo quería poner como contexto para preguntarte lo siguiente: ¿qué tanto la meditación tiene beneficios probados científicamente? ¿Nos podrías hablar un poco acerca de eso? Claro, bueno, yo empecé mi camino realmente de manera paralela. Mi formación, como dices, es científica, yo soy química, pero al terminar la carrera tenía todavía este vacío existencial. La ciencia no me resolvió mis preguntas más contundentes, más importantes, más trascendentes. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra meta como seres humanos, ¿no? Y entonces busqué mucho, siempre he sido como muy buscadora de un camino espiritual y llegué a Casa Tibet cuando realmente acababa de abrir en 1990 y empecé con mi práctica de meditación desde la perspectiva del budismo tibetano, que realmente es muy complicado. Entonces, tiempo después entré a trabajar con tu hermano, con Jacobo, porque me llegó un libro a mis manos de la teoría sintérgica y cuando lo leí quedé fascinada y surgió un sentido de admiración profunda en mí por un hombre que tenía la valentía de utilizar el método científico para abordar temas que eran tabú en esa época, como la meditación, como las prácticas chamánicas, como pues tantas cosas que eran su pasión también y también eran pasión mía. Entonces yo dije, wow, yo quiero trabajar con él, y fue que toqué la puerta del laboratorio. Afortunadamente me aceptó Jacobo para trabajar con él, precisamente porque tenía esta formación, tanto científica como la parte del budismo, que realmente es una ciencia de la conciencia, más que un aspecto religioso, es una filosofía, pero es una ciencia del mundo interior, muy protocolizada, muy estandarizada, ¿no? Entonces, pues traía yo estas dos formaciones paralelas, y llegando al laboratorio, ahí realmente Jacobo fue el pionero en muchas partes del mundo. Puedo citar solamente Francisco Varela, que en esa época estaba trabajando, él era chileno, también sobre el estudio de la conciencia, pero era un tema que todavía no se tocaba en las universidades, y mucho menos la meditación. Entonces, Jacobo tenía esta teoría, la teoría sintérgica, donde explicaba el funcionamiento de la conciencia. Y para probar su teoría es que diseñó muchos distintos experimentos en los cuales tuve la fortuna de participar. A través de estos experimentos pudo comprobar cosas realmente trascendentes, y que hoy día es como Vox Populi, que las prácticas contemplativas, las prácticas de meditación realmente generan cambios estructurales en el cerebro, generan mayor número de nexos o conexiones interneuronales. En esa época le llamábamos nexos de coherencia, y ahora se les llama conexiones neuronales, pero francamente es lo mismo, ¿no? Mucho más coherencia en el cerebro, es decir, las diferentes regiones del cerebro trabajan como en una unidad, como si... y la meditación es como este director de orquesta
que unifica y da coherencia a la actividad de diferentes partes del cerebro. Entonces, con la práctica meditativa estamos poniendo en función este director de orquesta que es la corteza prefrontal, que va a estar sincronizando y conectando entre sí la actividad de diferentes regiones. Ahora, ¿qué cambios la ciencia ha probado que existen en el cerebro? Aumenta la masa neuronal, aumenta el número de conexiones entre las neuronas, se fortalecen diferentes regiones. Por ejemplo, la corteza prefrontal, donde radica la función ejecutiva, es como el director de orquesta o como el director de una compañía, el director general. Supervisa todos los departamentos, planea, evalúa resultados pasados, pone objetivos. Todo esto hace la corteza prefrontal y es donde radica todo lo que es el pensamiento lógico, el pensamiento abstracto, el evaluar las consecuencias de nuestras acciones. Todo esto ocurre ahí, pero también se fortalecen otras regiones. Una muy importante es la ínsula, donde radica la interocepción, que es la representación de nuestro cuerpo en el cerebro. Entonces hay prácticas de mindfulness como el escaneo corporal o recorrido corporal, donde nuestra atención la vamos llevando a través de todas las partes de nuestro cuerpo, notando todas las sensaciones y todo lo que ocurre en cada parte. Cultivamos la atención de esta forma, pero también la interocepción. Nos vamos reconectando con nuestro cuerpo y lo vamos como haciendo un diagrama en el cerebro. Y esto tiene un efecto secundario maravilloso. Cuando yo me doy cuenta de cómo me siento, de cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente mi mente, automáticamente me doy cuenta de cómo se siente el otro. Y puedo verte y pensar, en vez de que me vio feo porque le caigo mal, a lo mejor tuvo una mala noche, a lo mejor le duele el estómago y entonces tiene cara de, ay, me siento mal, y no me está haciendo cara de fuchi a mí. Entonces, esto nos ayuda a cultivar empatía. También una práctica importantísima en el mindfulness y en los sistemas contemplativos es la práctica de la compasión, donde creamos puentes de unión entre los individuos, no solo los humanos, sino con los animales y con los ecosistemas. Nos damos cuenta de la interrelación que existe entre nosotros, dejamos de sentirnos solos, nos damos cuenta de la generosidad y la bondad de los otros para con nosotros, y esto es un resultado también secundario de un experimento magistral que diseñó Jacobo, que es el potencial transferido. El objetivo de este experimento era probar la no localidad de la conciencia para probar que la naturaleza de la conciencia era cuántica. Sin embargo, uno de los experimentos que planeábamos, bueno, lo que compruebas con esto es que nuestros cerebros están interconectados. Una vez que interactúas con alguien, los cerebros quedan conectados. Entonces estás probando que los individuos, los seres humanos, entre sí estamos conectados, querámoslo o no, sepámoslo o no, nos demos cuenta o no. Pero un experimento que ya no llegamos a realizar, pero ya estaba casi todo montado, era entre diferentes especies, entre delfines y niños autistas. De haber sido comprobado que también se daba el potencial transferido, habríamos comprobado también la interconexión de las especies. Y esto pues nos da un sentido de responsabilidad universal, porque lo que nosotros cultivamos en nuestra propia mente tiene un efecto en todos los demás seres, entre las demás personas y con los animales. Entonces, si queremos hablar de una conciencia colectiva y de que se habla mucho de que elevar el nivel de la conciencia colectiva y todo esto, ¿cómo empezamos? Trabajando con nuestra propia mente, porque cuando la coherencia, cuando la sinergia, como diría Jacobo, de nuestra mente es más elevada, estamos automáticamente elevando el nivel de conciencia de nuestro entorno. Entonces, pues, está en nosotros trabajarle duro, ¿no? Para ello. Otra forma de decirlo es cuando cambiamos nosotros, cambia todo, ¿no? Exactamente. Cambia todo nuestro entorno, cambian las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, así es.
Si sumamos, digamos, los beneficios que personalmente nos da la meditación, más por supuesto el hecho comprobado de que todos estamos interconectados, finalmente estamos influyendo y estamos influyendo para bien en esta red que nos comunica a todos, ¿no? Así es. Y, perdón, un beneficio adicional importantísimo de la práctica de meditación es que activa el sistema nervioso autónomo parasimpático, es decir, la respuesta de relajación. Todos nosotros hoy en día estamos estresados. Todas las enfermedades de la era moderna de una u otra manera están relacionadas con el estrés, tanto enfermedades físicas como mentales. Problemas de salud mental enormes hoy en día, de ansiedad, de depresión, resultado de la vida tan estresante que llevamos, resultado de, por ejemplo, el confinamiento y la pandemia. Hay 30% de los mexicanos tiene problemas de salud mental y además enfermedades tenemos cardíacas, de alergias, del sistema digestivo, del sistema reproductivo, migrañas, o sea, ¿qué Trastorno del sueño, ¿no? Trastorno de sueño, exactamente. Y todo esto mejora radicalmente con la práctica de la meditación, porque a través de la respiración regulada y de la respiración profunda y de esta atención a nuestra respiración, a las sensaciones del cuerpo, a la respuesta del cuerpo a las emociones, estamos activando la respuesta parasimpática, es decir, la respuesta del cuerpo al estrés. Nos estamos regulando y a través de ello podemos alcanzar el equilibrio en el sistema nervioso autónomo y tener homeostasis. Cuando nuestro cuerpo está equilibrado, cuando tenemos homeostasis, se manifiesta como salud física y mental. Y cuando hay un desequilibrio, se convierte, sobre todo si es crónico, en enfermedad física o mental. Entonces, es importantísimo, si queremos tener un cuerpo sano y una mente sana, esta práctica. Es como lavarnos los dientes. O sea, todos los días la tenemos que hacer porque todos los días comemos y nos ensuciamos los dientes. De la misma forma, vivimos en un entorno agresivo, en un entorno estresante. Entonces, para nuestra propia salud es importantísima esta práctica. Es como lavarte los dientes de todas las emociones que cargas del día, de todo el estrés que cargas. Agradezco muchísimo la explicación, pero además quiero decirle también a nuestra audiencia que esto es tan sencillo como respirar de forma consciente. Exactamente. ¿No? Pues esto es lo que es verdaderamente increíble. Tenemos una herramienta que la necesitamos primero que nada para seguir vivos, ¿no? Pero que si la usamos de manera consciente nos puede llevar a un bienestar no solamente como personas, sino como digamos, como especie, ¿no? E incluso interespecies, ¿no? Así es. Yo no tengo dudas que también funciona. ¿Sí? Claro. O sea, yo hace cuenta, me ponía a meditar en mi casa y se acercan mis perritos y se sientan junto a mí, les encanta. O sea, se sienten contentos de que yo esté meditando porque de alguna manera perciben ese modo mental. Y lo quieren compartir. Hasta un hámster que teníamos se venía a meditar con nosotros y le encantaba. Entonces, realmente los animales también son sensibles a esto. Los animales son mucho más sensibles de lo que nos damos cuenta. Perciben nuestras emociones, nuestro estado anímico. Si estamos estresados, se dan cuenta. Si estamos asustados, se dan cuenta. Entonces, cuando tenemos un estado mental de calma, de presencia, pues se sienten contentos, ¿no? Y esto pues beneficia a todos. Gracias, Amira. ¿Cómo te puede encontrar nuestra audiencia? Dinos todos los libros que tienes. Ajá. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Ay, muchas gracias. Pues bueno, como te digo, yo empecé trabajando con Jacobo al principio de los años 90 y estuve con él hasta su desaparición. Teníamos muchos experimentos que no se llegaron a publicar, aunque sí se llegaron a escribir como artículos. Y pasaron muchos años de una gran tristeza y frustración y de tener guardado en los cajones todos estos experimentos. Y un día Amit Goswami, que era gran amigo de Jacobo, el doctor Amit Goswami, que es físico cuántico de la Universidad de Oregon, nos invitó a Lea y a mí a contar cómo había sido trabajar con Jacobo, cómo era el laboratorio, y compartir también estas investigaciones que quedaron sin publicar. Entonces escribimos, Lea, Atié y yo,
el libro Alicia en el País de la Conciencia. Ese es de Editorial Lunaria y lo pueden conseguir en línea. Después me fui a vivir a Estados Unidos, estudié la carrera de educación ahí, trabajé mucho tiempo en escuelas y una de mis principales motivaciones era darle a los niños herramientas para que estuvieran, para liberarse un poco de la violencia que se vive en las escuelas ahí. Y también muchos de los problemas del sistema educativo son pues el déficit de atención, el burnout de los maestros, la violencia escolar, la falta de recursos y la práctica del mindfulness en sistemas educativos pues ayuda muchísimo a todo esto porque cultivas la capacidad de concentración, de enfoque, la regulación emocional, la empatía, la compasión, regulas las relaciones violentas, te das cuenta de los efectos de tus acciones, aprendes a detenerte antes de actuar compulsivamente en piloto automático y a ser mucho más consciente del resultado de tus acciones. Entonces es una práctica indispensable en los sistemas educativos. Entonces me especialicé en Estados Unidos en mindfulness en sistemas educativos y empecé a trabajar en las escuelas ahí. Como resultado de mi trabajo, sobre todo con niños pequeños, escribí un libro que es una historia, es un cuento donde el personaje principal es un bebé elefante que representa la mente. En el Oriente hay esta analogía de la mente, que es lo más valioso que poseemos, como un gran elefante blanco que te puede llevar a donde tú quieras, pero primero hay que entrenarlo porque si no destruye la aldea. Y con esto en mente, mi personaje central es este bebé elefante al que encuentran dos hermanitos en una trampa de un cazador y tienen que entrenar para encontrar a su familia. Entonces escribí El regalo del elefante, donde en un cuento, a través de diferentes aventuras, van logrando entrenar a la mente del elefante, pero también la de los niños, y finalmente alcanzan su meta, que era encontrar a la familia. Entonces, cada capítulo va presentando una diferente práctica, tanto del cultivo de la emoción como de regulación emocional. Y la nueva edición del Regalo del Elefante, además de la historia, tiene un montón de ejercicios para que los niños resuelvan en el libro, preguntas, dibujos, metodologías. Tiene pósters de comer con atención plena, pósters de qué hacer cuando estás enojado, de resolución de conflictos, de muchísimas cosas. Entonces, realmente la portada dice Mindfulness y Educación Emocional para niños de 3 a 99 años, porque son metodologías que nos sirven a todos, pero está con un lenguaje y con imágenes que son adecuadas para los niños también, porque pues lo más importante es educar a nuestras nuevas generaciones. Pero si hacemos todas estas prácticas en familia, estamos sanando la raíz, que es el hogar. Porque a los papás también nos hacen falta todas estas prácticas. Ni a ti, ni a mí, ni a los maestros. Nadie nos enseñó en la escuela prácticas de regulación emocional ni de inteligencia emocional. Entonces son indispensables. La pandemia lo puso en evidencia. Lo más importante es tener la inteligencia emocional para poder navegar todas las dificultades que se presentan y que son incontrolables. No podemos controlar lo que nos da la vida, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante todos estos desafíos que se nos presentan, y de eso se trata el regalo del elefante, de ir cultivando todas estas herramientas, todas estas habilidades. Tiene muchas meditaciones guiadas, o sea, es un gran compendio de todas estas prácticas. ¿En internet dónde estás presente? ¿Qué redes tenemos para tus cursos? Ajá, bueno, en el internet está la página amiravalle.com. También el elephantwiseinstitute.org y el mindfulwiseinstitute.org. En particular, sobre el regalo del elefante, también hay una página que es elregalodelelefante.com. Pero ahorita justo estoy iniciando un diplomado de mindfulness en sistemas educativos que está dirigido a maestros, a psicólogos, trabajadores sociales, padres de familia, abuelitos, que quieran realmente tener estas herramientas, compartirlas con los niños y los jóvenes, con adultos también,
y es un diplomado que está avalado por el posgrado de medicina de la UNAM. Justo va empezando esta semana, entonces en elephantwise.org lo pueden encontrar, o por WhatsApp al 55 35 14 07 90. Entonces, ahí si están interesados en este diplomado, pueden pedir informes. Y bueno, a lo largo del año tenemos muchos distintos cursos para gestión del estrés, para cultivo de la atención, para diferentes entornos, laboral, en escuelas, para niños, para padres de familia, todo esto. Pues muchas gracias. Algo que no dije, que aparte de ser mi maestra de lujo y soñada, ¿no? También ha sido mi alumna, tanto en Más Allá del Yo como en el Teatro Cuántico, cosa que de verdad aprecio muchísimo y que ha sido también un viaje, digamos, de muchísima retroalimentación entre los dos, ¿no? Así es, para mí ha sido un lujo poder participar en tus talleres porque, bueno, además de que es entrañable, pues la manera en la que aterrizas de manera práctica todo lo que propuso tu hermano en su tiempo es maravilloso, ¿no? Porque a través de tu taller, de las prácticas que haces y todo esto, puedes darte cuenta de esta interconexión del yo como idea, de todo esto, ¿no? Entonces, muy agradecida por tu trabajo. Pues muchas gracias, Amira, y muchas gracias a nuestra querida audiencia. La verdad es que hemos tenido una charla increíble en esta demostración de los beneficios de la meditación, la atención plena o el mindfulness en inglés. Amira, yo te agradezco muchísimo y nosotros seguimos en comunicación. Yosomos.com está en línea, vienen talleres de teatro cuántico en Mérida, en Monterrey, en Morelia y también en Perú. Entonces, por favor, estén ahí al pendiente. La verdad es que estoy como muy contento y muy emocionado. Y bueno, la conferencia mensual de Más Allá del Yo, que está por salir también la fecha de febrero y de marzo, muy próximamente la voy a anunciar. Esta será por Zoom. Entonces, bueno, querida audiencia, pues muchas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto esta charla como yo. Y Amira, muchísimas gracias por venir. Encantada, Ludi. Ya sabes que yo siempre muy contenta de participar en todos tus proyectos. Muchas Muchísimas gracias. E igualmente, pues un abrazo para todos. Gracias, Amira, y nos mantenemos en comunicación. Que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.